Bendiciones para todos mis hermanos. Hoy vamos a tener un estudio muy importante, una conferencia importantísima titulada La Ley Dominical. Antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, engrandecido sea tu nombre desde ahora y por todos los siglos de los siglos. Estamos aquí ante tu divina presencia y te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tenernos aquí para escuchar tu santa palabra. Permite que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija. Perdona nuestros pecados, aliméntanos, levántanos con tu perdón, con tu unción, en Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para hablar de la ley dominical tenemos que empezar en el libro de Daniel, capítulo 3. Nabucodonosor esperaba que la adoración de esta estatua gigantesca uniera a la nación y solidificara su poder. Esta estatua de oro pudo haber estado inspirada por su sueño. Sin embargo, en vez de tener solo la cabeza de oro, era de oro desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Nabucodonosor quería que su reino durara para siempre. Daniel 3, 4 al 6 dice: a todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena lo siguiente. Apenas escuchen el sonido de la trompeta, el pífano, la cítara, la zambuca, el laúd, la cornamusa y toda clase de instrumentos, ustedes deberán postrarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. El rey había hecho este acto de adoración una prueba de lealtad, pero justo cuando la vasta concurrencia se inclinó a tierra en dirección a la imagen, algo interrumpió el acto. 3 jóvenes permanecían de pie. Eran 3 jóvenes príncipes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Habían sido traídos como cautivos a Babilonia y estaban siendo capacitados para ayudar a gobernar el gran imperio. Los funcionarios babilónicos rápidamente le dieron la noticia a Nabucodonosor. Esto era una traición, porque el heraldo del rey había hecho un anuncio pocos momentos antes, en voz alta, que resonó por toda la planicie. Nabucodonosor quería lealtad absoluta. A los 3 hebreos, desde su niñez, se les había enseñado que había un ser digno de adoración. Inclinarse a un ídolo era traición a su fe. En este decreto, el de Nabucodonosor, hay un gran paralelo y un sorprendente paralelo con otro decreto dado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Habla de un desafío que el pueblo de Dios enfrentará en el tiempo del fin. Dios hace que el pasado se repita. El decreto similar en Apocalipsis 13 reza de la siguiente manera. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoran su imagen. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o en su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Apocalipsis 13, 15 al 17. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Por el decreto que imponga la institución del papado, en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. El conflicto de los siglos, página 496-498. La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil
que la autoridad del Estado sea empleada para cumplir sus fines. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la aflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. La imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Recuerden los dos puntos principales, mis hermanos, de unión de todas las iglesias en ese ecumenismo mundial que está sucediendo ahora: la inmortalidad del alma y la guarda del domingo. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13 se nos presentan unas criaturas simbólicas que representan las fuerzas malignas del mundo: la bestia, el papado; la segunda bestia, los Estados Unidos; el dragón es el espiritismo, Satanás; y el falso profeta es el protestantismo, liderada por la iglesia evangélica. Ellos están tratando de hacer que todos se inclinen ante esa imagen de la bestia. Vamos a ver en la historia qué era lo que pensaban los Estados Unidos y qué era lo que pensaban los protestantes acerca del papado, y cómo esto a través de la historia ha cambiado. Julio de 1952. Washington, D.C. Como bautista y como jefe ejecutivo de la nación más grande y poderosa del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como Su Santidad, título que solo pertenece a Dios. Nosotros en los Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo es que me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió su jefe ejecutivo es una nación democrática, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla, no de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia estén entre los que verdaderamente desean la paz y trabajan por ella. En primer lugar, nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de su iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir su intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esa lección en la historia de Europa, y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos su intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, a quienes se enredaron con sus doctrinas e intrigas políticas. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, dijo esto mismo cuando lo declaró: la historia no nos muestra ningún ejemplo de pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil y libre. Por eso es usted la última persona en el mundo que pueda enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Para refrescar su memoria le recordaré algunos hechos de su predecesor en el Vaticano, el Papa Pío XI, el iniciador de toda agresión fascista en los tratados de Letrán, celebrados con Mussolini en 1929. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. Fue este el comienzo de los horrores que sufrieron Europa y el mundo, cuyas consecuencias estamos sufriendo todavía. Un notable escritor e historiador de mi país, Louis Montfort, que no es comunista ni odia a los católicos, escribió lo siguiente en su libro Faith for Living, que publicó en 1940. La traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929 con el concordato celebrado con Mussolini y el Papa. Dice algo más. Desafortunadamente los propósitos del fascismo están en gran conflicto con los de una república libre, como es la de los Estados Unidos de América. En este tratado la Iglesia Católica fue su aliada, una potente aliada de las fuerzas de la destrucción. En esa época muy pocos de los que vivimos en los Estados Unidos conocíamos la verdadera naturaleza del fascismo, como usted y el Papa XI lo conocían, pues fueron los que fomentaron la guerra y aliaron su iglesia a él, al fascismo.
Usted mismo fue especialmente preparado, como joven sacerdote y como diplomático de la Iglesia, para el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Usted y el Kaiser urdieron en Suiza las intrigas contra los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Usted estuvo 12 años en Alemania, en donde tomó parte de la ascensión de Hitler al poder, habiendo celebrado acuerdos con él y con el execrado von Papen, un segundo papa que ayudó a Hitler a tomar el poder y puso firma con la del cardenal Eugenio Pacelli y la de Hitler en el concordato con el Vaticano firmado en 1933. Nadie creerá jamás que usted ignorara el complot que Hitler y sus nazis estaban preparando contra nosotros. El propio biógrafo católico dice que usted era durante esos años el hombre más informado del Reich. Después de la firma del concordato por usted y por von Papen, y de hacer aspersiones con agua bendita a Hitler, dándole la impresión de que resucitaba, von Papen, que logró escapar de Nuremberg, se jactaba en la siguiente forma: el Tercer Reich es el primer poder que no solamente reconoce, sino que pone en práctica los altos principios del papado. Sus cardenales y obispos bendijeron en Roma las armas de guerra de los soldados enviados contra indefensos etíopes. Su cardenal Schoester, de Milán, proclamó el robo de Etiopía como una cruzada santa para llevar en triunfo a Etiopía la cruz de Cristo. Mientras tanto sigue usted llamando a su iglesia la Iglesia de Dios, y pretende que yo, como jefe de Estado civil, lo admita a usted como superior a mí y al pueblo de los Estados Unidos de América. Usted habla con palabras melosas sobre justicia y al mismo tiempo hace sonar los tambores para otra guerra, tal vez más terrible que las dos últimas, contra Rusia, que nos ayudó a derrotar a Hitler y Mussolini. Usted está incitando a los Estados Unidos para que cuanto antes declare la guerra a Rusia, usando los mismos métodos empleados por Hitler para lograr la solidez de sus detestables y diabólicos regímenes. Pues de todas las naciones solamente nosotros quedamos con alguna prosperidad y decencia. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitáramos, su cultura católica tendría oportunidad para gobernar otra vez el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Si perdiésemos o nos debilitáramos con la guerra que usted está provocando contra Rusia, fácilmente procuraría el Vaticano una alianza con ella. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo, si conviniera a los intereses de la Iglesia. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de este país predominantemente protestante rechazar sus propuestas a guisa de alianza, de pacto de paz. Los que comen en el plato en que el diablo está comiendo deben usar una cuchara muy larga. Continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos. Sinceramente, suyo. El video que acabamos de ver enmarca el pensamiento de todas las personas en Estados Unidos, incluyendo a su presidente, y el concepto que tenían del catolicismo y del papado. Ahora vamos a mirar otro video para que en los anales de la historia comprendamos y ella nos diga cómo ese pensamiento ha cambiado y cómo el pensamiento ahora es muy diferente. Miremos. Julio de 2009. Hoy se hará historia en el Vaticano. El Papa Benedicto XVI espera un invitado muy especial. Con solo 6 meses de mandato, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tiene muchos asuntos pendientes, una economía en crisis y un polémico debate sobre el sistema de salud. Sin embargo, ha venido aquí para reunirse con el Papa. Cuando un presidente en ejercicio se reúne con el Papa, se debe cumplir un estricto protocolo. Se toman fotografías. Se intercambian obsequios. Es precioso. Creo que debemos buscarle un sitio de honor. Según la tradición del Vaticano, las mujeres deben vestir de negro y llevar velo.
Pero al concluir los fastuosos actos protocolares, el presidente y el papa se sientan a conversar seriamente. ¿Por qué los presidentes sienten la obligación de reunirse con el papa? A fin de cuentas, Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas de alto nivel con ninguna otra religión. Esta relación es muy importante porque reúne al líder del mundo libre con uno de los principales líderes religiosos de la civilización occidental. Tuvimos la oportunidad exclusiva de entrevistar al embajador estadounidense Miguel Díaz, responsable de mantener el diálogo entre el presidente Obama y el Papa. No nos relacionamos con la Santa Sede bajo la perspectiva de una relación con la institución religiosa. Nuestro interés es la política exterior. El interés es tener el poder. El Papa puede influir en los 1.100 millones de católicos que viven en cada esquina alrededor del mundo, y eso lo convierte en un poderoso aliado. La influencia de la Santa Sede alrededor del mundo es muy profunda. Debemos tomar en cuenta la presencia de los católicos a nivel mundial. Las ventajas de tener al Papa como aliado podrían parecer obvias en la actualidad. Pero esto no siempre ha sido así. Estados Unidos fue creado por hombres que lucharon y derramaron su sangre por la libertad de culto. Los padres fundadores eran renuentes a relacionarse con el Vaticano. Consideraban a la Iglesia Católica como una institución represiva contraria a la Ilustración. Había cierto recelo hacia el Papa. Para ellos hacía parte de una conspiración a nivel mundial para suprimir las libertades por las que estos nuevos estadounidenses habían luchado tanto. La desconfianza de Estados Unidos hacia el Vaticano continuó durante gran parte del siglo XIX. En 1850 el Papa Pío IX donó una piedra de mármol para la construcción del monumento a Washington. La noche en que llegó, una turba enfurecida anticatólica tomó la piedra papal, la destruyó y luego la arrojó al río Potomac. Con el paso de los años, la Casa Blanca se mantuvo alejada del Vaticano, recelosa del poder del Papa. Esos temores llegaron al límite en 1960, cuando John F. Kennedy se postuló a la Casa Blanca, apenas el segundo candidato católico de un partido mayoritario. Algunos electores temían que se convirtiera en un títere del Papa. Su iglesia ha declarado que tiene el privilegio, el derecho y la responsabilidad de guiar a sus miembros en diferentes aspectos de la vida, incluso en el ámbito político. No soy candidato presidencial de la Iglesia Católica. Soy candidato del Partido Demócrata y además soy católico. No hablo en nombre de mi iglesia en asuntos públicos. Y la iglesia no habla en mi nombre. Y desde luego ningún poder o amenaza de castigo lograrán obligarme a que actúe de otra manera. En las elecciones presidenciales más reñidas en más de 40 años, Kennedy vence a Nixon en las urnas. 8 meses más tarde, Camelot visita el Vaticano. Al llegar a Roma, Kennedy recibe una calurosa bienvenida. Pero en Estados Unidos algunos están preocupados. Hubo debate sobre su identidad como católico, inquietudes relacionadas con la primera enmienda y la separación de la Iglesia y del Estado. Kennedy sabe que el país tiene la mirada puesta en él. Cuando conoce al Papa, no besa el anillo papal según la tradición. En su lugar, Kennedy le da la mano. Los estadounidenses captan el mensaje. Kennedy no pondrá su religión por encima de su país. Pero Kennedy contribuye a aliviar la tensión existente entre Estados Unidos y el Vaticano. Algunos piensan que si no hubieran asesinado a John F. Kennedy, quizás su segundo mandato habría conducido a la formalización de las relaciones diplomáticas. El hecho que logra acercar a la Casa Blanca y al Vaticano es la amenaza de aniquilación nuclear.
cuando la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética lleva a las superpotencias al borde de la Tercera Guerra Mundial. El Vaticano demuestra que puede ser un aliado estratégico de Estados Unidos. El presidente Ronald Reagan visita por primera vez al Papa Juan Pablo II en junio de 1982. El político conservador y el pontífice polaco llegan a la conclusión de que comparten una convicción, que el comunismo es una amenaza para los derechos humanos en todo el mundo. Muchos historiadores consideran que estos dos personajes históricos se unieron para lograr una meta en común. Evidentemente, la caída del comunismo y la caída del muro de Berlín era algo a lo que ambos mostraban mucha resistencia. Mientras Reagan intimida a los soviéticos con un arsenal de misiles, el Papa Juan Pablo se reúne en secreto con el director de la CIA. Los soviéticos responden utilizando a sacerdotes de Europa del Este como infiltrados en el Vaticano con el fin de espiar al Papa. Poco después, en 1984, Estados Unidos inaugura su propia embajada en el Vaticano. 5 años después cae el muro de Berlín y se inicia un nuevo capítulo en la relación del Vaticano con Estados Unidos. Desde hace más de 27 años hemos mantenido relaciones diplomáticas formales. Con el paso de los años, el Vaticano ha demostrado que es una valiosa fuente de información de inteligencia. Ninguna otra organización mundial cuenta con ciudadanos que viven en casi todos los países del mundo. El Papa tiene ojos y oídos por doquier. Es por eso que esta relación es una gran oportunidad para escuchar al mundo. Es por eso que al Vaticano se le conoce como el gran puesto de escucha. La comunicación puede generar información importante en tiempos de crisis, pero también es importante en tiempos de paz y tranquilidad. Para los espías de inteligencia estadounidenses, este puesto de escucha se ha convertido en un recurso de suma importancia. Una vez más, Estados Unidos y el Vaticano se enfrentan a un enemigo común. En 2008, Osama Bin Laden lanza una amenaza de muerte contra el Papa Benedicto. Luego vino la publicación de unos dibujos en el marco de una nueva cruzada en la que el Vaticano juega un papel muy importante y de larga data. Irónicamente, luego de los temores que se generaron a raíz de la religión católica del presidente Kennedy, es un comandante en jefe metodista quien más se acerca al Papa. George Bush se reunió en varias ocasiones con Juan Pablo II antes de su muerte y luego con el Papa Benedicto XVI. Eran hombres que pertenecían a dos iglesias con amplias diferencias y denominaciones diferentes, pero que compartían una visión cristiana del mundo y un compromiso con lo que ellos consideraban un valor universal. De manera que se formó una especie de baluarte contra el islamismo radical en la era del terrorismo. Esa fue una alianza clave. El 16 de abril del año 2008, el presidente Bush fue el anfitrión de una fiesta de cumpleaños para el Papa Benedicto en el jardín de la Casa Blanca. George Bush realmente no escatimó esfuerzos. Fue una visita fabulosa. Nunca lo olvidaré. Pocos papas han celebrado su fiesta de cumpleaños en la Casa Blanca. Creo que solo uno. Es una escena que los padres fundadores nunca habrían imaginado. Una prueba de cuán lejos ha avanzado la relación entre Estados Unidos y el Vaticano. Continuemos con la historia y ahora vamos a empezar a ver una serie de sucesos a través de todos los tiempos. Vamos a mirar un poco de historia acerca de la ley dominical. Vayámonos para Roma y ubiquémonos en el siglo IV. Allí nos encontraremos con un emperador romano llamado Constantino el Grande. Vamos a ver qué nos dice la historia acerca de este emperador.
Constantino era un jefe militar excelente y cuando llegó su momento para convertirse en emperador, decidió luchar contra sus competidores. Constantino, el comandante pagano de los territorios occidentales, declara la guerra al comandante oriental para decidir quién sería el emperador de Roma. El día antes de la batalla, tiene una sorprendente visión. Mira hacia arriba y ve la imagen de una cruz. Y creyó que era una promesa de Jesús de que ganaría la batalla. Constantino gana la batalla. Y el nuevo emperador cambia para siempre debido a esta visión. Y decide hacerse cristiano. Uno de sus primeros actos oficiales como primer emperador romano cristiano fue promulgar el Edicto de Milán. Esto no solo convirtió al cristianismo en legal, sino que lo favoreció. Esto fue algo grande. Por primera vez un emperador romano decidió aliarse con la Iglesia. Eso significó que todo el mundo conocido estaba a disposición de la Iglesia. Cuando Constantino hizo que el cristianismo pasase de estar prohibido a favorecido, la Iglesia y el Estado se entrelazaron. Constantino vio el cristianismo como la herramienta para unificar el imperio. Una ideología que le daría a todo el mundo el mismo Dios y los mismos valores morales. Al legalizar el cristianismo, Constantino creó un espacio en el que el obispo de Roma era una figura fija en el plano espiritual y político. Lo que hizo Constantino fue convertir a los obispos a los que antes se perseguía en sus representantes. Los trató como a miembros de su administración. Así, el obispo de Egipto, el de Jerusalén o el de Atenas canalizaban el poder del Estado. Los obispos se convirtieron en gente importante en la comunidad. Si había conflictos entre la gente, era algo normal que fuesen al obispo para solucionarlo. Había que ir a él para conseguir comida. Eso los convirtió en gente poderosa y con una tremenda influencia. Constantino les dio a los romanos un incentivo político y financiero para convertirse al cristianismo. Concedió a los cristianos exenciones tributarias y a las iglesias exención fiscal. Constantino es la razón por la que las iglesias no pagan impuestos en Estados Unidos y es la razón por la que las iglesias tienen un estatus especial. En los tiempos de Constantino, la iglesia se convierte en aliada del emperador y en aliada de los gobernantes que se convirtieran al cristianismo. No había ese pensamiento de que el Estado y la iglesia debían estar separados. Iglesia y Estado trabajaban juntos. Para honrar a su nueva fe, Constantino encarga espectaculares proyectos de construcción en nombre de Cristo por todo el imperio. Uno de los más conocidos es la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. La Iglesia del Santo Sepulcro es uno de los lugares más sagrados de la cristiandad. La losa del suelo es el lugar en el que se dice que Jesús fue enterrado. En cuanto los cristianos dejaron de ser perseguidos por los romanos, empezaron a enfrentarse entre ellos. El mayor problema en esta época fue la doctrina. Algunos pensaban que si Jesús nació de una mujer no podía ser divino y había muchas dudas sobre si Jesús era humano, divino o ambas cosas. Se podría pensar, vaya, es algo casi insignificante, ¿no? Pero hay gente que estaría dispuesta a matar por eso, sí. Había cristianos dispuestos a matar a otros cristianos por esas diferencias. Para unificar el imperio, Constantino debe reunir a todos los obispos bajo una sola iglesia. O se arriesga que el imperio cristiano que ha construido se haga añicos. Con Constantino y el obispo de Roma, el cristianismo ha pasado de ser una secta perseguida a ser la fuerza dominante del mundo occidental. Constantino era la cabeza del Estado y la cabeza de la Iglesia. Seguía siendo romano y, según la religión romana, el emperador también era el sumo sacerdote. Constantino tomó el camino de seguir su fe, en lugar de imponer lo que ahora llamamos separación de poderes. Pero
A pesar de la ventaja política de la que goza el cristianismo tras siglos de persecución por no creer en los dioses romanos, los cristianos se matan entre ellos por disputas y cuestiones de doctrina. Constantino necesitaba unir su imperio de alguna manera. Lo había conquistado, pero estaba desmoronándose. Estaba enfadado y dijo: mirad, estáis discutiendo por cosas triviales. Yo detuve las persecuciones, deberíais estar agradecidos. Así que organizó un concilio para unificar la Iglesia. En el concilio de Nicea, por primera vez, todos los obispos se reunieron y hablaron entre ellos. El concilio fue la primera reunión de los grandes líderes de la Iglesia. En él se fundó el colegio cardenalicio de hoy día. Se les encomendó que escribiesen lo que un cristiano debía creer. Constantino consigue que los obispos lleguen a un acuerdo y hagan una declaración de fe que aún se usa hoy en día para unir a los cristianos. El Credo de Nicea. El credo dice: creo en Jesús, en el Padre Todopoderoso, creador de cielo y tierra, y se decide que Jesús es humano y es divino. Constantino declaró: si lo firmas, eres cristiano y parte de nosotros. Si no, estás excomulgado, estás fuera y probablemente vayas al infierno. Y eso se convirtió en el grito de guerra de los católicos por todo el mundo. En el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino instituye el domingo como el día de guarda, como el día del Señor, como el séptimo día de la semana, como un día especial de fiesta en el imperio. Hoy la Iglesia Católica dice acerca del domingo de la siguiente manera: observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea 336 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Dicen ellos, los católicos, el domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. La observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden, muy a pesar a la autoridad de la Iglesia Católica. El cambio de la observancia del sábado a la observancia del domingo fue un proceso gradual que empezó poco antes del año 150 después de Cristo y siguió por casi 3 siglos. Algunos cristianos querían mostrar que no eran judíos para evitar la persecución, de ahí que abandonaran el sábado para adoptar el domingo. La primera orden oficial de la Iglesia Católica en favor del domingo fue emitida por el Concilio de la Odisea, realizado en el siglo IV. ¿Cómo fue que hubo este cambio y por qué se desarrolló la santidad del domingo? Primero, fue por un esfuerzo para no parecerse a los judíos. Los cristianos no querían parecerse a los judíos, pues así evitaban la persecución. Segundo, a medida que Roma creció en poder, ejerció su influencia en favor del domingo en vez del sábado, pues ellos adoraban el dios Sol. Tercero, como resultado de la influencia romana, el domingo fue convertido en una ley de la Iglesia, así como sucedió con muchas otras prácticas ajenas a las Escrituras, como la adoración de María, la veneración de los santos y los ángeles, en el culto y la oración por los muertos. Ahora, estos dos grandes poderes, al igual que o en conjunto con Satanás, están tratando de imponer un día no establecido por Dios, un día que va en contra de todos los principios de Dios, el domingo como marca de la bestia. Nosotros como pueblo remanente debemos estar firmes, debemos buscar a Dios en oración y debemos pedir su Santo Espíritu para que con Él podamos vencer esta lucha que tienen ellos contra nosotros. Ellos van a poner leyes y van a disimular las cosas tratando de decir que es por el ambiente o que todo esto que está sucediendo, catástrofes, calamidades, pestes y todo eso es culpa de transgredir las leyes que ellos quieren imponer. Pero nosotros sabemos que la ley de Dios es clara y que el sábado es el día de guardar. Miremos lo que quieren hacer en este video.
similar sucedió en 1888 en los Estados Unidos, cuando algunos líderes políticos quisieron imponer el domingo como un día de descanso, quisieron imponer la marca de la bestia. Pero hubo un hombre que se levantó con voz potente y clamó, y Dios lo escuchó y Dios lo ayudó. En mayo de 1888, el senador Henry Blair de Nueva Hampshire propuso legislación destinada a limitar las actividades seculares en domingo, dentro de, por supuesto, la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos. El senador Blair dejó bien claro que el propósito de su proyecto de ley era preservar el primer día de la semana como día de reposo y observancia religiosa. La legislación fue enviada al Comité de Educación y Trabajo del Senado, del cual Blair era presidente. Entre los que presentaron objeciones a la legislación propuesta estuvo Alonzo T. Jones. Señor, usted puede hablar de la fuerza de la mayoría en asuntos sociales y civiles, pero no existe ninguna mayoría que pueda dictaminar la religión del hombre. No en esta nación, no bajo nuestra Constitución. Señor Jones, usted no parece reconocer la responsabilidad del Estado de velar por el bienestar de la sociedad. Senador, es usted quien no reconoce la clara distinción entre la responsabilidad del hombre con el Estado y su deber hacia Dios. Lo primero debe acatarse bajo la fuerza de la ley. Lo segundo debe ser cumplido solo bajo la fuerza del amor. Y eso, libre y voluntariamente. Ninguna ley puede regir el amor. La ley del Estado debe proteger a la gente para que cumpla con su deber hacia Dios. Nuestra ley dominical está escrita para preservar el Día del Señor, que es un beneficio para el pueblo. Es un buen objetivo, senador Blair, pero completamente innecesario. Nuestra Constitución ya reconoce los derechos de la gente respecto a su religión. La ley dominical suya no añade nada sobre nuestras libertades fundamentales, excepto restricciones. Temo, señor, que usted no ve las realidades actuales. Si el hombre que tiene un deber hacia Dios no lo cumple voluntariamente, corromperá la sociedad. Es la ley dominical propuesta la que va a tener una influencia corruptora al emplear fuerza y coerción para hacerla cumplir. Al contrario, el efecto esperado es que no encarezca el reposo. Si los hombres no están de acuerdo en honrar el Día del Señor y si no restringimos sus acciones por la ley civil, entonces hollarán los derechos de quienes honren y observen ese día como santo para el Señor. Con todo respeto, senador, ¿no ve usted que su proyecto de ley va a permitir pisotear los derechos de las minorías religiosas? ¿Quiere usted volver al tiempo del oscurantismo cuando la Iglesia y el Estado se unieron para forzar a la gente a violar su conciencia y someterla a la religión oficialmente establecida? Señor, esa es una comparación sin mérito. Nuestra ley dominical es para beneficio de toda la sociedad. ¿Acaso no es una función legítima del Estado legislar en favor del bien común? El bien común que usted valora tanto no se efectúa restringiendo los derechos de la conciencia de uno a fin de ampliar los derechos de otro. Se efectúa mejor por las libertades sobre las cuales esta república fue fundada. La coerción religiosa auspiciada por el Estado desprecia la intención de los fundadores. Esta ley hace una exención para aquellos que desean adorar en otro día, como los judíos, los bautistas del séptimo día, ustedes los adventistas del séptimo día que observan el sábado. ¿Cuál es el problema? El problema es... Justo esta mañana la señora Bayham de la Unión Femenina de Temperanza Cristiana se dirigió a este comité en apoyo de tal exención. Ella consultó con los representantes de los 9 diferentes grupos que observan el sábado en vez del domingo. ¿Sabe cuántos aprobaron tal exención? Todos. Todos sin excepción. Senador, respeto mucho los principios de temperanza promovidos por la organización de la señora Bayham, pero ella no tiene voz ni voto sobre cuestiones de exención para mi denominación. Profesor Jones, ¿va a objetar contra las exenciones que ciertamente beneficiarán a su grupo y a otros grupos? Sí, señor. En efecto, las objetamos. La cláusula de exención no cambia el proyecto de ley como para modificar nuestra oposición. El principio es, senador, que si la ley fuera justa y perfecta, la exención no sería necesaria. Además, una cláusula de exención no es otra cosa sino una cláusula de tolerancia encubierta.
La tolerancia no es libertad, es simplemente una forma de condescendencia, la mayoría teniendo paciencia con las opiniones y convicciones de la minoría. Nuestra Constitución no garantiza la tolerancia, sino los derechos de nosotros, los ciudadanos estadounidenses. Profesor Jones, sin ceder en mi opinión, permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuál sería su reacción si escribiéramos de nuevo esta propuesta como ley de reposo sabático y no dominical? Supongo que usted tomaría una posición diferente. Al contrario, senador, toda ley que intenta forzar la conciencia es abiertamente anticristiana y anticonstitucional por naturaleza. Por tanto, senador, estamos en contra de toda ley dominical que se haya legislado, desde la primera decretada por Constantino hasta esta que usted está proponiendo. Y si usted cambia de una ley del domingo a una del sábado, igual nos opondremos firmemente. La ley propuesta por el senador Blair nunca trascendió su comité. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar una sí dicen las escrituras contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para sufrir la falta a fin de obtener popularidad y apoyo. Los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales, pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Vamos a ver lo que está diciendo esta política hoy día en los Estados Unidos. Continuar con nosotros. Cada año legisladores estatales proponen diferentes medidas y también diferentes reformas, pero en algunos casos son propuestas muy particulares que dejan a muchos bastante sorprendidos. Algunas las entendemos, otras no, ¿eh? Una legisladora republicana, como le adelantaba, quiere que todos los arizonenses vayan a misa los domingos obligatoriamente. Debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday to see if we can get back to having a moral rebirth. Hoy hay senadores tratando de imponer una ley dominical en los Estados Unidos. Pero nosotros como pueblo de Dios debemos estar atentos, preparados y con Cristo en el corazón, buscando poder del Espíritu Santo para que nos impulse a hacer la obra que tenemos que hacer, anunciar el triple mensaje angélico, pidiendo fuerza y poder. Y recuerden, mis hermanos, con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuándo se recibe la marca de la bestia? Evangelismo, página 174. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. Eventos de los últimos días, página 92 y 228. Dice, la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Pero les digo, mis hermanos, ahora estamos más cerca que cuando creímos. El Evangelismo, página 175. Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre Él y ellos, como una prueba de su lealtad. Aquellos que después de recibir la luz conscientemente a la ley de Dios continúen desobedeciendo y exaltando las leyes humanas por encima de la ley de Dios en la gran crisis que está delante de nosotros, recibirán la marca de la bestia. Eventos de los últimos días, página 92, 229. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 165, 166. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal
para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el descanso del día papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Joyas, tomo 2, página 149. La Iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando de forma disfrazada para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas. Mensajes selectos, tomo 3, página 448. En la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. Mis hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego fueron presionados para negar a Dios, pero decidieron ser fieles a cualquier precio. Confiaron en Dios que los libraría. He aquí, nuestro Dios a quien servimos pueda librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Recuerden, mis hermanos, si hoy viniera la ley dominical, ¿estaríamos preparados para afrontar este problema que se nos viene? La única manera para estar preparados es que hoy abracemos la salvación que el Señor Jesús nos ha dado, que hoy le abramos el corazón a Él. Hoy es el tiempo de gracia, hoy es el día de la decisión. Si el Señor Jesús viniera hoy también, ¿estarías tú preparado para su venida? ¿Cómo se encontraría tu alma? ¿Sí podrías mirar a tu Rey Señor cara a cara? Hoy yo te digo que como hijo de Dios, como siervo de aquel Dios grande y lindo que murió por nosotros en la cruz del Calvario, hoy tú y yo tenemos la oportunidad, hoy tú y yo tenemos el deber y la misión de anunciar el Evangelio. Vamos, prediquemos que Babilonia ha caído, prediquemos que Dios viene, prediquemos que Jesucristo está a las puertas, prediquemos que muy ligerito todos nos iremos para el cielo, prediquemos que hay salvación, prediquemos que podemos alcanzar la vida eterna con el Señor Jesús. Esa es la invitación que hoy debemos hacer como hijos de Dios. Jesucristo está a las puertas. Vamos, mis hermanos, vamos. Estamos más cerca que cuando creímos. Estamos más cerca de nuestra patria. Estamos al borde del Jordán. Ya ligerito llega nuestra liberación. Vamos, mis hermanos, luchemos con ahínco, luchemos con fuerza, con el poder del Espíritu Santo. Cuando estemos allí y miremos todas las glorias que Dios tiene preparadas para nosotros, exclamaremos: gracias, Señor Jesús. Todo esto nos salió barato. Que el Señor los bendiga, que este tema sirva para que su vida espiritual crezca. Amén. Recuerden, hermanos, que Satanás quiere adoración desde que estuvo en los cielos, y por lo visto imita a Cristo en todo, desde un falso día de adoración hasta hacerse pasar como el Cristo. La decisión es nuestra hoy. Hay dos clases de lealtades que están luchando por la supremacía en este planeta. Hay dos clases de adoración. ¿Adoraremos al Creador o adoraremos las leyes hechas por el hombre? La decisión está en nosotros. Y yo espero que nosotros nos decidamos por Jesucristo. En Él venceremos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes, mis hermanos, que Dios nos bendiga
y que esto nos sirva de reflexión. Cristo viene pronto.